saluda con mucho gusto Ana Santiesteban. Le agradezco que esté en sintonía de Argos Cursa, la estación de la cultura y el conocimiento. Como cada 15 días vamos a dar inicio con una emisión más de su programa 60 minutos de defensa fiscal con el licenciado Enrique Chavero Flores, que el día de hoy nos tiene un tema bastante interesante. El licenciado nos estará hablando del tema inconstitucionalidad del embargo de cuenta bancaria decretado por la UIF. Les recuerdo también que a través de Facebook, Twitter e Instagram nos encuentra como Argos Cursa o en Skype Argos Cursa Radio. Nuestro número de WhatsApp 22 28 16 08 42 o nuestro número de cabina 243 7185. Un gusto y un placer también a la coconductora de esta emisión, la licenciada Tawa Covarrubias. Vamos a dar inicio con esta emisión. Adelante, licenciados, por favor. Gracias, Ana. Muy buenas tardes, amables radioescuchas. Como siempre, es un honor el poder compartir con ustedes el cuarto programa al aire de 60 minutos de defensa fiscal con el licenciado Enrique Chavero. Les enviamos un cordial saludo desde la ciudad de Aguascalientes, ya que nos encontramos participando en el 8º Congreso Internacional de la Investigación en el Posgrado. Asimismo, comparto el gusto con el titular del programa, el licenciado Enrique Chavero. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciada. Adelante, sí. Antes de entrar al tema del día de hoy, me gustaría compartir con ustedes nuestras redes sociales. En caso de que tengan alguna duda o comentario, nos encuentran en Facebook, Inteligencia Fiscal Aplicada SC, en Twitter como @chaveroenrique, Facebook, Agua Fiscalista, y en el correo ifa@live.com.mx. Damos inicio al tema del día de hoy, referente a defensa fiscal contra inmovilización de cuentas bancarias decretado por la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, por inconstitucionales. Sí, gracias, licenciada. Si me permite, previo a la introducción que tenemos contemplada, hacer algunos comentarios respecto al tema del día de hoy. Pues la materia fiscal, siempre tan dinámica, siempre tan cambiante, el día de hoy nos da la oportunidad de tocar este tema que sin duda no lo podíamos dejar de lado, derivado de un comunicado que en el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación apareció días pasados, y que es con la idea de aportar algunas experiencias que hemos tenido en relación a este tipo de asuntos, que evidentemente tienen íntima relación con la ley también PRP, en el contexto de las reformas por las cuestiones de lavado de dinero y terrorismo, combate al terrorismo, que sin duda va a caer muy bien para todos aquellos contribuyentes, llámese personas físicas o personas morales, que hayan tenido o tengan problemas por los manejos de dinero que afectan o están contemplados dentro de los montos de la ley PRP. Se apertura la posibilidad de interponer un amparo en contra de estos congelamientos o bloqueos decretados por la UIF, solicitados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero previo también a esto, licenciada, al encontrarse también íntimamente relacionado, quiero aprovechar la ocasión para que, previo también a la introducción del tema que nos va a hacer favor de dar, nos comparta un poquito. No todos los días tenemos la oportunidad de tener una compañera de inteligencia fiscal aplicada en un congreso internacional, como en este caso se encuentra usted actualmente en Zacatecas, y relacionado evidentemente con todas estas cuestiones de lavado de dinero y el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Les comparto, estimados radioescuchas, que la licenciada Tawa tiene un gusto por la materia penal fiscal. Realizó con motivo de ello, actualmente se encuentra cursando su maestría en impuestos, y presentó
su tesis bajo el estudio de qué licenciado me gustaría que nos compartiera, por estar un poquito relacionado con esto de la UIF. Evidentemente en otro estado procesal, ¿verdad? Ya cuando hablamos de un proceso penal en contra de un contribuyente, pero nos gustaría que nos compartiera un poquito a todos nosotros en qué es lo que consiste la tesis, que dicho sea de paso fue seleccionada, ¿verdad?, para participar en ese congreso. Sí, así es. El tema de tesis se llama afectación fiscal por la inmovilización de cuentas. Es una medida cautelar del Código Nacional de Procedimientos Penales, y pues es a raíz de lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, en el decreto por el cual se reforman y adicionan diversos artículos a la Constitución Política, en los cuales se adopta el sistema de justicia penal acusatorio, pues dando origen al Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Único. De esta reforma, pues se insertan en el actual Código Nacional diversos tipos de medidas cautelares para garantizar la reparación del daño de la víctima, plasmadas en el capítulo 4 del artículo 155, que establece la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentran dentro del sistema financiero. La aplicación de esta medida cautelar pues provoca una afectación a las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ya que se ven a veces no pueden cumplir con sus principios constitucionales ya establecidos en el artículo 31, como bien sabemos, y también los referidos al principio de obligatoriedad y vinculación al gasto público derivado de la presunción de la comisión de delitos patrimoniales. También aunado a la omisión de pago de nómina a trabajadores, omisión de pagos patronales, esto en el caso de afectaciones fiscales que puedan suscitarse, ¿no?, derivada de esta inmovilización. Ese es el tema de tesis, por lo que venimos a participar acá en el 8º Congreso, que también estaremos presentando un cartel, y pues ya más adelante les daremos a conocer cuáles fueron los resultados de nuestra participación. Bueno, básicamente el hecho de la convocatoria que le realizaron fue porque su tema de tesis fue seleccionado para participar y merecedor de participar en ese congreso de posgrado internacional en Zacatecas, ¿verdad? Sí, es en la ciudad de Aguascalientes, y sí, fuimos, sí, dentro del grupo de maestría en el que participo, pues todos presentamos nuestros temas, y pues muy agradecida porque el tema fue exitoso y lo trajimos a presentar acá a Aguascalientes. Pues ojalá y en un programa más adelante pudiéramos tocar un poquito sobre el análisis que realizó a las disposiciones, para poderlo compartir cuando se presenten ese tipo de situaciones en la práctica. Pues bueno, se valore el poder interponer el medio de defensa en ese sentido, tirando la inconstitucionalidad, ¿no?, de esas disposiciones que aplican para decretar el tema de su tesis, ¿no?, que es el fondo. Sí, claro, hacemos el compromiso con los escuchas para presentarlo próximamente. Bueno, pues dicho lo anterior, licenciada, felicidades, y pues si gusta, adelante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, para abordar el presente programa es necesario mencionar que como parte de las políticas que se han implementado en nuestro país para el fortalecimiento del régimen de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como de los compromisos internacionales como integrante del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales, esto es GAFI por su acrónimo en francés, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene un esfuerzo permanente en la actualización y la homologación de sus leyes con los estándares internacionales aplicables a los distintos sujetos obligados. A partir esto de la tipificación de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como lavado de dinero, y también de terrorismo y su financiamiento en el Código Penal Federal, se prevé un régimen de prevención y combate a los mismos, el cual debe ser observado por las distintas instituciones y entidades financieras, así como por quienes realicen actividades vulnerables, dando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la atribución de emitir disposiciones y reglas de carácter general en materia de prevención, detección y reporte de operaciones posiblemente vinculadas con los delitos que anteriormente les menciono, los cuales establecen
entre otras medidas, la obligación de emitir reportes y avisos de operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Esta información se fue a conocer el 16 de octubre del año 2015. Ahora bien, en nuestro país, dando una breve introducción de la UIF, forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su objetivo primordial es establecer políticas y procedimientos para prevenir e identificar conductas que actualicen los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto es terrorismo, así como su financiamiento. Todo esto con el fin de impulsar el sano desarrollo del sistema financiero mexicano y la economía nacional, por lo que colaboran de cerca con las autoridades competentes. También quiero agregar como dato adicional que entre enero y marzo del año 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió 34.256 reportes de operaciones inusuales. Ahora bien, el Grupo de Acción Financiera Internacional, AGAFIN, en su recomendación 29 menciona que los países deben establecer una unidad de inteligencia financiera, como la que tenemos, que sirva como un centro nacional para la recepción y análisis de reportes de transacciones sospechosas y también otra información relevante al lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo, y para la comunicación de los resultados de ese análisis. Son varias las funciones que lleva a cabo esta dependencia respecto a la prevención de delitos de procedencia ilícita, así como terrorismo y su financiamiento. También cabe recordar que tan solo el año pasado en nuestro país, la UIF recibió 136.558 reportes de operaciones inusuales, de estas 238 de operaciones preocupantes y 6 millones de operaciones relevantes. Para conocer un poco más de la información de las funciones de esta dependencia, también pueden consultarlo en el Diario Oficial de la Federación, en el Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto fue también publicado el 6 de enero del 2015. Okay. También, con fecha 10 de enero de 2014, se publicó también en el Diario Oficial la reforma, es donde viene aquí lo que declara el constitucional, al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, mediante la cual se adicionó en su 9º párrafo el mandato a las instituciones de crédito para suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos, que es la fracción primera de este artículo. Ahora, consecuentemente, en los párrafos del artículo que quieran penalizar, se estableció por un lado que la obligación de suspensión a que se refiere el párrafo anterior dejará de surtir sus efectos cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elimine de la lista de personas bloqueadas al cliente o usuario en cuestión, y por otro, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá en las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de personas en la lista de personas bloqueadas. Con base pues en lo anterior, la porción del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito inserta resulta inconstitucional, puesto que el supuesto fáctico para que una persona sea incluida en la lista de personas bloqueadas consiste en que la autoridad hacendaria determina la existencia de alguna conducta relacionada con los delitos de terrorismo o lavado de activos, lo cual pues a todas luces invade la esfera de facultades del Ministerio Público. Esto determinado en el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si me permite, licenciado, hacer ahí algunas situaciones, entonces, nada más para poner en contexto, estamos hablando de que actualmente en el país tenemos, estaba buscando por aquí el dato, creo que no lo traemos por ahí, vagamente recuerdo, salvo que se precise en alguna otra ocasión, por ahí 2004, 2006, si mal no recuerdo, no me crea usted mucho, pero aquí lo que me llama la atención y considero conveniente resaltar son dos cosas para que por ahí paremos las antenas. El primero de ellos es que actualmente en el país, derivado de lo que la licenciada
Covarrubias tiene bien comentarnos, existe una unidad de inteligencia financiera que depende directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en palabras simples y concretas se ocupa, tiene dos finalidades en el aspecto de prosecución, en el sentido más propiamente dicho de eje de acción, es el combate al lavado de dinero, y el segundo, actividades inherentes al terrorismo, nos mencionaba licenciada, es decir, a la detección, la unidad de inteligencia financiera, a la detección de posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y el segundo de ellos, la variante, es el terrorismo, ¿no? Entonces, nos llama, de ahí de entrada, pues ya llama la atención el segundo concepto o la definición que da de acuerdo a las disposiciones del marco jurídico que envuelve a la unidad de inteligencia financiera, en el contexto que ya amablemente nos hizo favor de compartir. Es que la primera de ellas, pues bueno, de la detección de delitos, de posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y el otro es del terrorismo, ¿no? Que en el ámbito internacional ha afectado a varios países, pero bueno, México está excluido de ellos, ¿no? Entonces, por tanto, este es el trasfondo, pero a lo que nosotros, o más bien a lo que nosotros nos podría llamar la atención o nos podríamos enfocar, es a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y aquí es donde me gustaría hacer la siguiente. Esto evidentemente es una opinión de un servidor, en el sentido de que hay que poner en contexto que el recurso el posible recurso de una actividad de procedencia ilícita, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, reitero, especifico, recapitulo, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Anteriormente yo recuerdo que hace 5 años atrás o 10 años atrás, en el ánimo nacional, pues se especificaba o se tenía el concepto de que eran todos aquellos dineros que venían de la delincuencia organizada, provenientes de delincuencia organizada por delitos tales como secuestro, en fin, todo ese tipo de delitos. Sin embargo, este concepto debe de evolucionar. Actualmente se debe considerar que un recurso de procedencia ilícita incluso puede ser todo aquel, o más bien entra dentro de ese concepto, el dinero que no es declarado ante la autoridad hacendaria, en este caso ante el Servicio de Administración Tributaria. Aquí hago una pequeña pausa, nos vamos al primer corte del programa para respetar nuestros tiempos, y regresamos con esos comentarios. Aprende, conoce, crece. argoscursaradio.com. Sí, gracias, Ana, gracias. Entonces les comentaba que bueno, hay que tener en cuenta que ya este concepto evolucionó. Ya no podemos continuar pensando que necesariamente operaciones con recursos de procedencia ilícita son aquellos recursos provenientes de la delincuencia organizada. Para lo anterior, basta que analicemos o recordemos analizar las reformas que sucedieron del 2014, cómo relacionaban el 69B en la exposición de motivos para la reforma de esta situación, en ese sentido. De tal suerte que es importante tener claro que el recurso de operación, que los recursos de procedencia ilícita también pueden ser todas aquellas cantidades de dinero que no estamos enterando por concepto de impuestos. ¿No es así, licenciada? Sí, así es.
Bueno, escuchaba mucho silencio, dije, caray, bueno. Entonces, ante eso, una vez aclarado ese punto, vamos a poner en contexto lo concerniente a los puntos que nos atañen el día de hoy. Hay que recordar que con fecha 10 de enero del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que vino a amalgamar todas estas reformas para fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera. Es verdaderamente increíble que todavía existan en el país muchos contribuyentes que desconozcan que en el sistema mexicano exista una unidad de inteligencia financiera. Cuando se dan esos casos, pues yo les menciono uno que para mayor referencia nos sirve de modelo a todos, y dando casos públicos, casos que han tenido impacto social por las características del personaje que ha estado involucrado, y uno de ellos pues es la maestra Elbaster Gordillo. Precisamente la dependencia o el área encargada de configurar e investigar las operaciones que tuvo respecto a los manejos del sindicato fue precisamente la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces es verdaderamente sorprendente cuántas personas actualmente en el país desconocen la existencia siquiera de una unidad de inteligencia financiera. Les empezaron se le empieza a prestar atención a la unidad de inteligencia financiera, bueno, derivado también de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que entre sus articulados menciona cuáles son aquellas personas que están obligadas a sujetarse a esta disposición, y pone ciertos topes para efectos de poder poner un límite a las transacciones y mayor vigilancia de dineros a nivel nacional. Entonces, dentro de las cuales, pues bueno, podemos encontrar, no sé, a lo mejor empresas que se dediquen a compra y venta de vehículos, en fin, todas las que se mencionan ahí. Entonces, para recepcionar toda esta nueva legislación, evidentemente también se trastocó el artículo 115, de la Ley de Instituciones de Crédito, para que en su 9º párrafo se incluya la posibilidad, perdón, es que andamos un poquito con la gripa, para que se incluyera el mandato a las instituciones de crédito para suspender de manera inmediata esto en su 9º párrafo, que en el fondo esta es si bien es cierto, la redacción de la sentencia que se dictó por parte de la primera sala menciona en su conjunto del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, pero de manera específica el 9º párrafo es el que mandata o señala literalmente lo siguiente: suspender a las instituciones de crédito, se les otorga la atribución de suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidenciar. La lista de personas bloqueadas tendrá la lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción 1 de este artículo. Entonces, todo esto, evidentemente, sin olvidar que estamos relacionándolo con operaciones con recursos de procedencia ilícita y el terrorismo, que bueno, en un país como el nuestro no tenemos esa problemática tan acentuada, ¿no? Ni mucha experiencia para hablar en ese sentido. Entonces,
¿Vamos bien hasta aquí, licenciada? Sí, muy bien. Ok. Dicho esto, hay, desde el punto de vista práctico, la unidad de inteligencia financiera le solicita, mediante el esquema de detección de operaciones inusuales, de acuerdo a la llamada ley PIORPI, hay que recordar que el banco está informando por determinadas operaciones y determinados giros con determinada periodicidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es cuando se activan este tipo de movimientos. También es muy usual, esto es muy usual. Teníamos esta problemática en empresas que se dedican también que tienen mucho flujo de dineros, administradoras de personal, incluso vinícolas, que estabas empezando a mover transferencias y de repente pues, ya intentabas mover tu dinero y resulta que ya no lo podías hacer, entre otros, precisamente por el artículo 115. Por ahí se implementaban unas estrategias para solventar esos asuntos en nuestra experiencia, sin precisar por aquello de las responsabilidades de asesoría, sin decir mucho, que también entraron en la reforma. Se asesoraban algunas alternativas para lograr, tratar de conseguir, y evidentemente se conseguían el desbloqueo. Pero bueno, entre una de las tantas irregularidades y evidentemente violaciones que tanto las áreas respectivas, en este caso los directores de procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera cometen en este tipo de bloqueos que realizan a los usuarios del sistema financiero a nivel nacional, y también evidentemente involucrado en su momento el personal de procesos preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, era que no te daban un plazo. El propio, entre otros, artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito te indica que cuando la autoridad te detecta la posible comisión de esta sanción, es decir, que puedes estar por las cantidades de dinero que manejas en tus cuentas, puedes estar incurriendo en operaciones que impliquen recursos de procedencia ilícita, te van a conceder un plazo para efecto de respetar tu garantía de audiencia en contenido, entre otros en el artículo 14 constitucional, para efecto de que tú, así lo establece, entre otros el 115 del artículo que analizamos, te otorgan un plazo de 10 días para efecto de que tú desvirtúes. En la práctica eso no estaba sucediendo, e incluso en la propia fue tema del análisis de la inconstitucionalidad de la que estamos hablando. Los oficios supuestamente milagrosamente aparecían o se les hacían llegar a los usuarios sin ni siquiera contar con los elementos mínimos para respetar el principio de legalidad. Ni siquiera estaban firmados, no cuentan con un sello original, si te lo firma autógrafa, y si te lo llegaban a notificar, evidentemente esto de manera ilegal, te apersonabas a la Unidad de Inteligencia Financiera, y en muchos de los casos los compañeros que hayan tenido experiencias o tengan experiencias en este tema sabrán que a nosotros los abogados ni siquiera nos permiten el acceso, sino única y exclusivamente, si es una persona moral, a la persona que lleve la representatividad, es al que le dan el acceso para efectos de poder presentar las pruebas, lo que evidentemente es ilegal. Y como sabemos, cuando hay reformas que se están implementando y se están echando a andar, se cometen una serie de ilegalidades por parte de la autoridad fiscal, y pues bueno, estas que les estoy comentando son unas de las que en la práctica se han estado presentando, y que evidentemente
con este dictado y pronunciamiento por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar inconstitucional este artículo del 115, pues bueno, ya nos apertura la posibilidad de entrar vía amparo a argumentar estas ilegales bloqueos de cuentas bancarias, porque hay muchas personas en el país que se dedican a una actividad lícita y han venido siendo afectados por estas determinaciones que involucran, como ya lo comenté, al director de procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera y a la supervisión de procesos preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Cómo ve, mi estimada licenciada? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, si gusta, continuamos. Licenciada, me ayuda un poquito por aquello de la garganta. Claro. Entonces le decía yo, le decía que el 10 de enero del 2014, dicho lo anterior, el 10 de enero del 2014, hay que recordar que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma del 115, trastocándose el 9º párrafo para quedar de la siguiente manera: se le otorga la atribución a las instituciones de crédito por conducto de esta ley de suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones y operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción 1 de este artículo. Es decir, la autoridad activa su mecanismo de todas estas nuevas disposiciones, y considera que tiene un usuario del servicio financiero que está realizando conductas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, procede a bloquear no solo una, todas las cuentas bancarias, y lo imposibilita para efecto de continuar operando. Bueno, en efecto, el artículo 21 de la Constitución también nos habla en su primer párrafo cuáles son las facultades del Ministerio Público y de los policías, que nos dice que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a los policías, los cuales actuarán bajo la conducción y el acto de aquel en el ejercicio de esta función. De lo que se desprende, pues es que el mandato del constituyente es expreso en el sentido que solo el Ministerio Público es el que puede llevar a cabo esto y los policías deben actuar bajo su conducción. Estas facultades para investigar los delitos y que por tanto dicha función no puede constitucionalmente corresponder a una autoridad diversa, como se estaba llevando a cabo, ¿no? Es decir, lo que nos quiere dar a entender, licenciada, es que lo anterior, es decir, el 9º párrafo del artículo 115 resulta inconstitucional, puesto que el supuesto fáctico para que una persona sea incluida en la lista de personas bloqueadas consiste en que la autoridad hacendaria, es decir, una autoridad administrativa, ¿sí?, no una judicial o persecutora de delitos, como en este caso lo puede ser el Ministerio Público Federal. ¿Por qué? Por cuestiones de jurisdicciones, ¿no? Pues evidentemente estamos hablando de delitos de naturaleza federal. Entonces, en esta línea de pensamiento, la autoridad hacendaria resulta inconstitucional que determine la existencia de alguna conducta relacionada con los delitos de terrorismo o lavado de activos, porque lo anterior evidentemente invade la esfera de facultades del Ministerio Público, en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, el artículo 21, hay que recordar, es muy ilustrativa la sentencia en este sentido. Entonces, hay que recordar que el artículo 21 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, establece la facultad del Ministerio Público y de las policías en los siguientes términos: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Luego, entonces, el 155, 115 de
de la Ley de Instituciones de Crédito en su 9º párrafo resulta inconstitucional porque otorga la facultad a la autoridad fiscal netamente administrativa por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera y a las instituciones de crédito para congelar las cuentas bancarias de los usuarios. Entonces, de todo lo anterior se desprende que el mandato del constituyente, volvemos al artículo 21, es expreso en el sentido de que solo el Ministerio Público y las policías, que son las que deberán actuar bajo su conducción, están facultadas para investigar los delitos y que, por tanto, dicha función no puede constitucionalmente corresponder a una autoridad diversa, como en este caso, a la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí vamos haciendo las distinciones. Esto también, desde luego, trastoca con el artículo 16 constitucional, y aquí nos paramos, licenciada, porque estamos llegando al segundo corte del programa 440, y continuamos con el análisis. Ya estamos trabajando con la inconstitucionalidad. ¿Por qué es inconstitucionalidad? ¿Por qué es inconstitucional el artículo 115 que analizamos? Ya comienza tu capacitación. argoscursaradio.com. Gracias. Bueno, pues llegamos al punto fino del programa, llegamos al punto fino del tema. Les comentaba yo que, previo a todo este contexto, traemos una violación por el 115 de la Ley de Instituciones de Crédito al 21 constitucional, porque invade esferas de investigación que exclusivamente corresponden al Ministerio Público, por un lado. Estamos metiéndonos que también trastoca el artículo 16 constitucional, toda vez que se advierte que no autoriza de forma alguna de su análisis a las autoridades administrativas para investigar la comisión de delitos y menos aún para adoptar medidas cautelares, como es el caso del congelamiento o bloqueo, la definición que usted le quiera dar de las cuentas bancarias de todos los usuarios del servicio financiero. En esta misma línea, otro precepto legal que merece ser citado para ejemplificar el deber que pueden tener las autoridades administrativas. Recuérdese, la inteligencia financiera depende, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es el artículo 400 del Código Penal Federal, mismo que tiene la peculiaridad de contemplar implícitamente su fracción quinta la obligación de toda persona para procurar por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona impedir la consumación de los delitos que sabe van a cometerse o se están cometiendo, salvo que se tenga la obligación de afrontar el riesgo. En esta línea, el análisis del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito permite arribar a la conclusión de que la facultad que ahí se otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emitir una lista de personas bloqueadas no tiene otra finalidad que la de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción 1 del propio artículo. Esto es, aquellos que pudieran favorecer, prestar ayuda o auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo código, lo cual hace alusión a los delitos de terrorismo internacional y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Insisto, vuelvo a resaltar, dado las condiciones actuales del país, en las que todavía tenemos a contribuyentes que consideran que existen cuentas bancarias no fiscales, lo cual evidentemente sabemos que hoy en día eso ya no es así. También debemos evolucionar el concepto que operaciones con recursos de procedencia ilícita podemos
conceptualizar, y se me viene a la mente, insisto, hace cinco años atrás me tocó llevar un asunto en el que se involucró una cantidad de dinero por allá en el norte del país. Hay algunas empresas que en aquel entonces pudieran haber optado por hacer movimientos comerciales, no necesariamente con recursos de procedencia ilícita, y para evitar alguna transferencia, optaron esa cantidad de dinero trasladarla por tierra. Se topan con un retén, evidentemente al punto al que quiero llegar es que estas personas estaban debidamente dadas de alta, tenían una actividad lícita, pero tomaron la decisión en aquellas fechas, se les ocurrió hacer una adquisición de sus productos, no menciono cuáles, pero productos que podemos encontrar en discotecas, bares. Tomaron la determinación de adquirirlos en efectivo, y se toparon en el lugar en el que decidieron transportar, en el vehículo que decidieron transportar el recurso. Se toparon con un retén, detectan el recurso, los detienen, y nos tuvimos que ver en la necesidad y en la obligación de acreditar dentro de la averiguación previa que esos recursos venían de procedencia lícita, como lo es la actividad preponderante de la empresa a la que se dedicaba. Entonces, el punto al que quiero llegar es que el concepto ha evolucionado. Recursos con operaciones con recursos de procedencia ilícita no necesariamente son los que tengan que ver con la delincuencia organizada como lo conocíamos antes. También puede llegarse a dar por toda aquella movimientos de dinero que tengamos dentro o fuera del país que no estemos declarando al fisco. Si me ayuda un poquito, licenciada, porque la gripa ya me está pegando. Claro que sí. También es importante precisar que incluir una persona en la lista de personas bloqueadas con los efectos amplios de suspensión de servicios y congelación de cuentas bancarias, que previsto del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, tiene el alcance de una técnica de investigación o medida cautelar, pues finalmente ellos se adoptan para indagar un ilícito penal, la detección y evitar que éste se siga cometiendo o que se cometan otros delitos, que sería la prevención, de lo que si bien puede tenerse o no la certeza, lo cierto es que opera la medida con una presunción fundada de que se trata de recursos ilícitos sin que se dé intervención alguna al Ministerio Público. Ok, bueno, entonces, como lo hemos estado estableciendo, ya casi estamos por terminar, todo este actuar de la autoridad hacendaria, es decir, al establecer una lista de personas bloqueadas, tiene por objeto y como inmediato impacto el que quienes ahí sean incluidos no puedan realizar actos, operaciones o servicios prestados por las instituciones de crédito. Lo que, si bien tiene como finalidad prevenir la comisión de delitos y proteger al sistema financiero, no deja de materializarse en un congelamiento o inmovilización a un profesional de cuentas bancarias. Entonces, en esta línea, pues ya determinamos la razón por la cual el artículo 115 ha sido declarado inconstitucional. Nada más abonar, señalando que viola el 21 constitucional por invadir la esfera de investigación del Ministerio Público que ahí se contempla, y eso no es asequible en un Estado de Derecho como el nuestro. Y ya nada más de línea, para no dejarlo de comentar, esto se fue motivo de análisis por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de un recurso de revisión que
que se interpuso y se alegó estas inconstitucionalidades para efectos de que se determinara si era inconstitucional este artículo o no. Perdón. Y ya de sobremanera comentar que desde luego también en esta línea se viola el principio de presunción de inocencia que se contempla en el artículo 20 constitucional, apartado de fracción 1, pues no se está presumiendo la inocencia de la persona sujeta a un bloqueo de cuentas, sino que al contrario se parte de la culpabilidad o contribución o a la contribución de la comisión de un delito. Entonces, evidentemente eso tampoco, de acuerdo al nuevo esquema constitucional que tenemos en el país, tampoco lo permite nuestra Carta Magna. En esta línea, licenciada, no sé si quiera complementar, ya casi estamos cerrando, a escasos 2 minutos. Sí, claro, pues nada más mencionar que en conclusión que otras inconstitucionalidades que para efectos de no extender el presente programa pues resultan suficientes para declarar la contravención a disposiciones constitucionales, de ahí que de ser objeto de la inmovilización de cuentas pues decretado por la UIF puede presentar una defensa exitosa en tribunales para obtener el levantamiento de la inmovilización que le fue decretada de forma ilegal. Y señalando que automáticamente procedería a promover juicio de amparo indirecto. Ya tenemos criterios en ese sentido, que una norma declarada inconstitucional no puede seguir subsistiendo en la vida jurídica de nuestro país. Así es. Pues ahora sí que no sé si quiera dar alguna conclusión, licenciado, porque ya estamos llegando al final del programa. Pues para ser respetuoso de los tiempos, yo creo que aquí cerramos, licenciada. Nuevamente felicidades, que todo salga bien en su exposición allá en el Congreso Internacional, y pues lo que los esperamos el próximo, recordar es que transmitimos este programa cada 15 días, los jueves de cada 15 días a las 4 horas centro, y nuestra próxima cita es el día 26 de octubre. Así es, una vez podemos recordar las redes sociales, en caso de que tengan una duda o un comentario, es Facebook, Inteligencia Fiscal Aplicada SC, Twitter, @Xavier Enrique, el de una servidora Ottawa Fiscalista, y el correo ifa@live.com.mx. Y por nuestra parte es todo. Gracias por su atención. Nos escuchamos en el siguiente programa con temas de actualidad en materia fiscal. Hasta luego. Bendiciones, hasta luego.